Voy a presentar a Sandra, que viene de Andorra. Gracias por venir, por una semana muy desgraciada, muy compleja, pero bueno, has podido venir de Andorra. Sandra representa hoy uno de nuestros inversores también. Bueno, todos los speakers hoy son inversores de Traveltech, by the way. Pero Sandra, también estamos súper orgullosos porque es un banco que ha confiado en Traveltech. Es Banca Mora, de Andorra. Sandra está en el departamento de inversiones, en un banco familiar de éxito y que está penetrando y va a hacerlo con más ambición, digamos, en España, concretamente en Madrid. Vamos a apoyar nosotros también ese crecimiento. Y Sandra nos va a dar una perspectiva macro, ¿no?, desde el banco, cómo veis el futuro, cómo veis la macro, cómo veis la industria. Y te dejo. ¿Estás solita en el escenario? Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. También agradecer pues, la invitación a Traveltech y a Deloitte de darnos a Morabanc la oportunidad de estar en este panel, que realmente es muy interesante y espero que pueda ser de interés lo que os voy a presentar. Nuestra idea desde la parte más financiera era hablar, ¿no?, y analizar el turismo desde una perspectiva más económica y de inversión. Voy a presentar, mi presentación consiste en tres grandes bloques. El primero, hablar de los principales factores macroeconómicos que van a impactar, que más impactan en el turismo y cuáles son nuestras previsiones para estos factores. El segundo es por qué invertir en el sector de turismo, qué tiene de diferente este sector o qué tiene de atractivo. Y el último, aunque yo creo que aquí se va a hablar mucho, pero haremos una pincelada de lo que creemos que va a cambiar la inteligencia artificial dentro del sector turístico, sobre todo pensando desde la parte de inversión, ¿no? Tenemos aquí una presentación de apoyo. Primero empezamos, pues, como decía, con los principales factores macro, ¿no?, que impactan en el turismo. El primero, evidentemente, es el crecimiento económico y la renta disponible. El crecimiento del turismo está directamente vinculado a cómo está creciendo la economía, pero también directamente vinculado a la renta disponible de los consumidores, ¿no? Como más crecimiento y más renta, pues más se viaja. Si separamos aquí el análisis comparando las economías desarrolladas de las economías emergentes, en las economías desarrolladas se espera un crecimiento pues para este año y los próximos igual más moderado si lo comparamos con lo de países emergentes, pero sí que es una economía que normalmente el viajero gasta más por persona. En la parte de economías emergentes lo que estamos viendo es una expansión muy importante de la clase media, que esto claramente va a impulsar a los flujos turísticos, si bien es verdad que la demanda es mucho más sensible al precio. El segundo gran factor macroeconómico sería la inflación y los tipos de interés. La inflación, pues claramente cuando hay inflación elevada suben los precios y por lo tanto impacta directamente en la demanda turística porque al final nos está erosionando, ¿no?, lo que es el poder adquisitivo de los hogares y sube el coste del precio del viaje. Y a la vez un entorno de tipos más bajos, como hemos estado teniendo, ¿no?, este último 2025 y ha iniciado en 2024 con las bajadas de tipos tanto en Europa como en Estados Unidos, pues tipos más bajos es más favorable para todo lo que es inversión en infraestructura turístico y también permite muchas veces de mejorar los márgenes a las empresas. Otro factor importante, yo creo que acá sí el factor clave es el mercado laboral, ¿no? El mercado laboral es la clave para el crecimiento
del sector turístico, los altos niveles de empleo y una dinámica salarial positiva, incrementando pues, los sueldos, pues esto sustenta muchísimo a la confianza del consumidor y esto lo lleva también pues, a gastar más viajando en ocio, etcétera. Y el último que nos han hablado en la primera presentación de la parte de riesgos geopolíticos. Estamos en una era que cada vez hay más riesgos, más inestabilidad geopolítica. Es verdad que el turismo es muy sensible a este entorno, pero es verdad también que lo que vemos es que cada vez más los riesgos geopolíticos no rompen la demanda, sino que se reorganizan y lo que hace es cambiar los flujos de viaje. Para analizar un poco en estos factores macro que hemos comentado, cuáles son nuestras previsiones de cara a este año, ¿no? Hacer previsiones de crecimiento a 10 años vista es más complicado, pero tenemos algo más de visibilidad en todo caso para la parte pues, de crecimiento. Este año esperamos un crecimiento global positivo. A nivel mundial vemos una previsión superior al 3%, en el 3.3%. Estamos positivos en lo que va a ser el crecimiento pues tanto en Estados Unidos como en la zona euro. Estados Unidos, evidentemente, pues, aunque el mercado está descontando, ¿no? Esa sería la línea rosa, bueno, el gráfico rosa descuenta un 2,1%, nosotros estamos más positivos desde Morabanc y esperamos un crecimiento algo mayor del 2,8%. Creemos que todo lo que es inversión en inteligencia artificial, todas las políticas de expansión fiscal pues están sosteniendo pues, y van a sostener el crecimiento también en Estados Unidos. En la eurozona, evidentemente, crecimientos más moderados. Esperamos para este año un crecimiento alrededor del 1,3%. Y la parte de igual Asia, pero en particular pues aquí China, que ya el año pasado esperábamos que igual creciera menos, pues sorprendió positivamente, llegando otra vez al 5%, que al final es el objetivo que se marca el gobierno chino. Y para este año creemos que podrá volver a acercarse otra vez a este crecimiento. Preveemos un 4,8%. Será clave un poco la política. Tenemos reunión del gobierno chino que va a presentar su plan quinquenal y es clave pues, todas las políticas de estímulo, sobre todo este cambio de modelo que quieren hacer a nivel político chino, que es focalizarse más en el consumo interno y apoyarlo más y menos, como han hecho hasta ahora, centrados más igual en lo que es exportación. Detallando un poco por países, y al final solo vamos a hacer más Estados Unidos, zona euro, Europa y países emergentes. Como he dicho, Estados Unidos, el escenario para este año es de un crecimiento positivo, de un dinamismo del crecimiento, apoyado en gran parte por toda la inversión que se está haciendo en inteligencia artificial. Probablemente todo lo que se invirtió el año pasado en inteligencia artificial, si no se hubiera invertido, hubiéramos tenido en Estados Unidos un crecimiento cercano de cero. Tienen aún un mercado laboral muy fuerte, aunque se está debilitando, se está enfriando, porque por primera vez, cuando se está invirtiendo en una tecnología, que siempre era invertir en una tecnología, se transformaba con más creación de sitios de trabajo, estamos viendo que esta vez la inversión en IA está traduciéndose en destrucción de puestos de trabajo. Por lo tanto, aquí sí que es un factor clave para ver qué va a hacer sobre todo la Reserva Federal, y cuando hablábamos de previsión de tipos de interés, pues esto sí es importante a la hora de ver si se debilita el mercado laboral americano y van a ser más activos la Reserva Federal en bajar los tipos de interés. En lo que es inflación, para Estados Unidos, es verdad que los precios parecen relativamente bien anclados. Es verdad también que la política de Trump es una política con un tema de aranceles que pusieron el año pasado, que esto crea inflación.
El año pasado estuvo bastante controlada. La clave es ver si este año va a tener impacto estos aranceles y si va a tener impacto si realmente es temporal, y también se compensa bastante con la reducción y desaceleración del mercado laboral. En todo caso, en Estados Unidos lo que vemos es que los balances familiares siguen muy sólidos y esto debería actuar como un amortiguador si tenemos tensiones inflacionarias. A nivel de la zona euro, pues en zona euro la verdad es que no pensemos evidentemente que vaya a liberar el ciclo de crecimiento, siempre se queda con un crecimiento más moderado, pero tampoco le vemos aquí una zona de riesgo. Esperamos pues un crecimiento moderado, antes os he comentado, alrededor del 1,3, y además pues muy heterogéneo entre países. Aquí vemos que dentro de la eurozona pues hay particularidades muy diferentes, ¿no? Lo que nos encontramos es en un entorno de política monetaria muy acomodaticia, donde el BCE estuvo bajando los tipos, estamos a un nivel bastante neutral del 2%, y esto pues debería respaldar la actividad y los activos durante este año. También destacar el giro fiscal que está teniendo muchas economías en la eurozona, en especial destacamos Alemania y Francia. Francia porque no puede pasar unos presupuestos restrictivos, y Alemania porque claramente tiene un plan de inversión y de estímulo importante, inversión en defensa, hablamos de un plan de 500.000 millones de euros en infraestructuras, en transición energética, en digitalización, vivienda, transporte, investigación, y también un incremento de la inversión pública este año del 20%. Esto claramente creemos que va a sostener el mercado y por lo tanto pues va a generar pues rentas más altas y que el propio pues consumidor europeo también pues pueda viajar. Vulnerabilidades un poco más a largo plazo es estas políticas más endeudamiento, pues esto puede llevar a cierta insostenibilidad de la deuda a largo plazo. A nivel de mercados emergentes sería igual la zona que estaríamos más positivos a nivel de crecimiento. Se presenta un entorno favorable por muchos puntos. Primero, los mercados emergentes les es muy favorable el dólar débil. También hemos visto que estos países han ido teniendo una desinflación y han ido recortando los tipos, lo que les hace pues, más competitivos. Después, también una cosa muy interesante es el cambio de modelo productivo que hemos visto a nivel global. Antes del COVID estábamos trabajando las empresas con un modelo del just in time, producir solo cuando tengo demanda, ¿no? Y esto llevó con el COVID y con los cuellos de botella en China a que muchas empresas no podían producir más por culpa de que no podían importar los productos, no les llegaban desde China. Y esto han pasado muchas empresas a cambiar el modelo y a pasarlo a el just in case, ¿no? Y el just in case lleva a diversificar los países donde producimos y han incorporado, además de China, a otro socio. Esto es muy favorable porque vemos muchos flujos de inversión que están yendo hacia Asia, no China, hacia India, hacia Vietnam, hacia también Latinoamérica. Y todo esto beneficia a estos países y da que esta clase pues, más media, que es la que viaja más, pues se vea beneficiada. Y pasamos ya a esta pregunta, ¿no? que puede ser interesante, es ¿por qué puede ser interesante invertir en el turismo, ¿no? Pensar en el turismo en una clase de activo? Pues voy a dar unos cuantos puntos que lo hacen diferenciador o diferente de otros sectores. El turismo está pasando de ser un sector
cíclico, que por definición era muy cíclico, evidentemente cuando hay crisis pues viaja menos, pero a ser un sector más estructural. La gente quiere seguir viajando aunque tengamos que ir más cerca o gastarnos menos, ¿no? Pero no renunciar a poder viajar. Además, es un sector que pesa el 10% del PIB mundial y que está creciendo a tasas por encima normalmente de la media, ¿no? Y esperamos que crezca entre el 3 y el 5% de forma anual los próximos 10 años. Por lo tanto, esto es ideal, ¿no? Cuando vas a invertir pues, en un sector que crece más que la media. Además, es un sector resiliente. Es verdad que le afectan las crisis, pero también se recupera muy rápido. La crisis del 2009, la crisis financiera, el sector de turismo se recuperó en solo un año para crecer en las tasas que crecía anteriormente de la crisis. También lo hemos visto en la crisis del COVID. Que después, cuando ya se abrieron las fronteras, el sector turismo crecía a doble dígito. También es un sector que se ve muy beneficiado por este crecimiento de la clase media a nivel mundial y en especial en los países asiáticos. Y esto es un gran catalizador de la demanda y, por lo tanto, como inversor es un punto que nos interesa. Y otra cosa también es la experiencia del viaje, ¿no? Que, como decíamos, pasa a ser la máxima prioridad y sobre todo en Asia y en los jóvenes. En una entrevista que se le preguntaron a los jóvenes millennials chinos cuáles eran sus prioridades, la primera, con un 44%, era viajar. Y la segunda, bastante lejos, con un 20%, era ahorrar, perdón. Entonces, esto yo creo que es un punto destacado. Y otro punto a favor es el tema de la oferta limitada. Realmente cuando viajamos hay como los top 10 países que son los que se benefician más de este flujo. Por lo tanto, los lugares bastante limitados y a veces atracciones que ya de por sí atraen el turista y que tienen poder de fijación de precios y muchas veces incrementan los precios por encima de la inflación. Y ya acabando, en la parte igual más de fundamentos, lo que hemos visto es que después de la pandemia han mejorado los fundamentales del sector del turismo, han entrado más en una fase de normalización, vemos una recuperación de los márgenes, vemos más generación de caja y vemos que los ingresos se apoyan más por subidas de precios que por volúmenes. Y esto es una cosa positiva por la calidad de la demanda. Y también vemos que los balances de las compañías se han fortalecido. Esto nos lleva también a valoraciones atractivas, porque si lo comparamos con otros sectores, aún las valoraciones están por debajo de su valor intrínseco a largo plazo. Esto genera oportunidades de inversión, genera operaciones de M&A, de OPAs, en cosas como los hoteles, los aeropuertos y las infraestructuras turísticas. Y también hemos dicho que el entorno macro es favorable, por lo tanto, otro punto. Y ya para terminar, y no quiero alargarme aquí porque al final seguro que habrá más especialistas en la parte de inteligencia artificial, pero mirado desde el punto de vista del inversor, ¿qué puede cambiar? ¿Puede cambiar algo la IA en el turismo? Yo creo que esto a nivel de eficiencia operativa es obligatorio, ¿no? Deja de ser opcional utilizar la IA. El sector del turismo es un sector con un coste de personal elevado y, por lo tanto, lo que nos aporta la IA es ser más eficientes en costes y poder mejorar los márgenes. Es verdad que esto nos puede llevar a cambios de modelo, ¿no? Y a disrupción en la distribución. Hay algún debate que se hace en torno a ¿van a seguir siendo necesarias las agencias de viaje online o se va a hacer ya todo directamente a través de IAs generativas como ChatGPT, etcétera? En todo caso, lo veremos, pero uno de los puntos que vemos es, por ejemplo, compañías como Ryanair que ya te están llevando a utilizar, a tener el billete electrónico y ponerte la app propia de Ryanair para reducir la dependencia
ponencia de los intermediarios. Y también lo han comentado en la primera ponencia, la IA va a inspirar hacia el destino, ¿no? Pero esto ya lo está haciendo. Y con esto pues termino la ponencia y espero que os haya resultado interesante. Gracias. TroubleThink is a non-profit initiative launched and managed by Dr. Javier González Soria in 2006, focused on new trends, innovation, and startups in the TroubleTech space. Thousands of professionals received the TroubleThink news, where travel top leaders and entrepreneurs shared their insights and reflections.